Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y pues hoy vamos a hacer un día un poco diferente. Hoy nos tocaría hablar de la lección correspondiente al día jueves. El día jueves 8 de junio, que sería Jesús nuestro único mediador. Pero he querido cambiar un poco la rutina para este día y para los próximos días. Hoy no tendremos específicamente el repaso o el estudio de la lección del día jueves. Y mañana viernes tampoco vamos a tener el repaso de la lección. Y si Dios quiere, haremos un video para el sábado. ¿De qué se tratan estos 3 videos? Lo que pasa es que hemos estado hablando de la bestia, hemos estado hablando de la imagen de la bestia, y pues no hemos dado, por decirlo así, una demostración clara, bíblica, de quién es la bestia. Realmente hemos mencionado al papado como la bestia, como la ramera de Apocalipsis 17, pero bíblicamente realmente no lo hemos hecho como debe ser. Hemos ido así muy por encima, como nos lo iba demarcando la lección de escuela sabática, pero yo creo que necesitamos hacerlo más a profundidad para que entendamos cuál es la bestia, cuál es la imagen de la bestia y cuál es esa bestia que surge de la tierra que forma la imagen de la bestia. Y pues esos serán los 3 videos. Los próximos 3 videos, el de hoy, el de mañana y el del sábado, serán quién es la bestia, cuál es esta segunda bestia que surge de la tierra y qué significa o qué es la imagen de la bestia. Y pues antes de comenzar vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a abrir tu palabra y te rogamos que en tu inmensa misericordia tú estés a nuestro lado asistiéndonos a través del poder del Espíritu Santo, que abra nuestra mente, que podamos entender las cosas que estudiamos y sobre todo que podamos poner en práctica en nuestra vida todos tus mensajes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues entonces comencemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar o vamos a tratar de encontrar quién es el cuerno pequeño. Y después miramos qué tiene que ver el cuerno pequeño con la bestia. Porque el cuerno pequeño nos da más características que nos ayudan a identificar este poder. Recordemos la línea profética. En Daniel, en el capítulo 7, hay una sucesión de bestias que surgen. Y esta sucesión de bestias pues nos dan lo que es la cadena profética y nos demarcan el tiempo en que este cuerno pequeño debía de surgir. Entonces, en Daniel capítulo 7 tenemos el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa o el dragón. Y estas 4 son: el león representa a Babilonia, que fue el imperio que estuvo vigente entre el 605 y el 539 a.C. El oso, que representa a Medo-Persia y estuvo reinando desde el 539 al 331 a.C. El leopardo, que es Grecia, entre el 331 y el 168 a.C. La bestia espantosa y terrible, que representa al dragón y estuvo reinando entre el 168 a.C. y el 476 después de Cristo. Luego, el Imperio Romano se divide en 10, que son los 10 cuernos, entre el 476 y el 538 después de Cristo, y luego viene el cuerno pequeño, que tiene un reinado del 538 hasta 1798 después de Cristo. Pero vamos a estudiar
las características de este cuerno pequeño para que no queden dudas de por qué lo estamos relacionando con quien lo relacionamos. Que no haya duda, ni siquiera necesidad de mencionar el nombre, aunque lo mencionaremos, como lo hemos venido diciendo, pero que estas características queden completamente claras y evidencien exactamente de quién hablamos. La primera característica es que este cuerno pequeño surge después de que los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible hayan salido, estén completos. Es decir, debe surgir después de que el Imperio Romano se divide en 10 partes. Se lo divide en las 10 tribus bárbaras que desde el norte van desmembrando al Imperio Romano de Occidente. Cuando estos 10 cuernos surjan y queden completos, es decir, se hayan formado por completo las naciones europeas, entonces después de esto, después del 476, que es cuando se termina de desmembrar el Imperio Romano y quedan los 10 cuernos reinando, después del 476 es que surge el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño surge en medio de los 10 cuernos, o sea, también hace parte, como los cuernos salen de la bestia, significa que hacen parte, son una continuación del Imperio Romano. Y este cuerno pequeño surge de en medio de los cuernos, es decir, surge de la bestia, lo que significa que también es una continuación del Imperio Romano. Es un poder romano. Este cuerno pequeño desarraiga 3 de los 10 cuernos que hay previos a él. Habla grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo. Todo esto son características que se sacan de lo que dice Apocalipsis capítulo 7 del cuerno pequeño. Eso sí, lo pueden hacer en casa, pueden leer este capítulo fascinante que es maravilloso. Estas son características que se han sacado de allí. Desarraiga 3 de los cuernos predecesores, habla grandes blasfemias contra el Altísimo, persigue a los santos del Altísimo, piensa en cambiar la ley de Dios, gobierna por tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio. Esas son las 7 características principales de este cuerno pequeño. Y la verdad es que el papado romano, el papado de la Iglesia Apostólica Romana, cumple con todas estas características y ningún otro poder, ningún otro sistema, ni ninguna persona individual cumple con estas características. Absolutamente ninguno. Si somos estudiosos cuidadosos de la palabra de Dios. La primera característica: las tribus bárbaras desmembran el Imperio Romano entre los siglos IV y V después de Cristo. El Imperio Romano Occidental queda totalmente dividido entre los siglos IV y V después de Jesús. Entre las tribus bárbaras que desmembraron al Imperio Romano de Occidente están los anglosajones, que se establecieron en lo que conocemos hoy como Inglaterra, los alemani, que se establecieron en lo que hoy conocemos como Alemania y los países que comparten esta cultura, los lombardos, que se establecieron en Italia, los francos, que se establecieron en Francia, los visigodos, que se establecieron en España, y así sucesivamente las demás tribus. En el 476 fue depuesto el último emperador de Occidente, llamado Rómulo Augustulo. El trono de César entonces queda completamente vacante para que el Papa, oficialmente el papado, surja en aquella época o posterior a aquella época del 476. La segunda característica es que es un país, o es un poder, es que es un poder romano, es decir, surge en medio de estos 10 cuernos. Es un poder romano. Y eso lo podemos ver por todas sus características. Su nombre: Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
su sede central, su sede mejor dicho, la sede de gobierno de la Iglesia católica, apostólica y romana, Roma. El idioma oficial, el latín. Su sistema de numeración, los números romanos. La arquitectura de toda su infraestructura en Roma es pura arquitectura romana. Absorben parte de la adoración o de la religión pagana romana, por ejemplo, la adoración al sol. Es impresionante. Si uno se fija en las grandes catedrales, en las grandes iglesias en Italia, en Roma, hay una obsesión del Vaticano, del papado, por el sol. Si tú miras en las grandes catedrales, hay soles por todas partes. Hay soles, hay símbolos de soles, hay formas solares en todas partes, por todas las iglesias. Absorben la adoración al sol. La organización de la iglesia es un reflejo de el imperio romano, de la organización del imperio romano. Según Malaquías Martín, que era un sacerdote jesuita, él dice lo siguiente. Eso está en un libro que escribió Malaquías Martín, que se llama El declive y la caída de la iglesia romana. Y eso está en la página 105. Dice, en 3 siglos, la iglesia romana había transformado la organización administrativa del imperio romano, convirtiéndolo en un sistema eclesiástico de obispo, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes detallado, y todo estaba bajo el control directo del Papa. Su palacio romano, el Letrán, llegó a ser el nuevo Senado. Los nuevos senadores serían los cardenales, los obispos que vivían en Roma, y los sacerdotes y diáconos ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperium. Es decir, la organización del nuevo sistema del papado es simplemente una continuación, por decir así, una cristianización de todo el sistema de la Roma imperial. El nombre de su líder, Máximo, se llama, al Papa se le conoce como el Máximo Pontífice. Y realmente en latín se le conoce como Pontifex Maximus. Dice de la siguiente manera Malaquías Martín: y ahora que el poder temporal de los pontífices romanos es el asunto del pasado, y el líder de la iglesia bajo el alto cielo se ve obligado a depender por su mandamiento de la generosidad de los hijos espirituales en todo el mundo, y ahora que un usurpador ocupa el trono sobre el que gobernó el Papa por 1000 años, mientras que su legítimo dueño se halla prisionero en su propia ciudad, sería de interés desde muchos puntos de vista que comparemos cómo eran la gente y la ciudad romana desde antes de 1870, con lo que son hoy. Hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores romanos, el imperio occidental quedó a la merced de las multitudes bárbaras, los romanos buscaron a un individuo que los ayudara y los protegiera y le pidieron que gobernara sobre ellos. De este modo sencillo comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente ascendiendo al trono del César, el vicario de Cristo, que volveremos a ese nombre en breve, el vicario de Cristo, recuerden que esto es un texto oficial de la Iglesia. El vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y los reyes de Europa se inclinaron reverentemente. Por muchos siglos. Lo hicieron por respeto a la dignidad de su cargo y también porque era el único mediador entre que ellos reconocían en medio de sus interminables guerras. Ahí está.
el máximo pontífice. La segunda característica entonces es un poder netamente romano. Tercera característica, desarraigó a tres de las tribus bárbaras, desarraigó a tres de los cuernos que eran predecesores a él. Tras aliarse con los emperadores del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, desarraigó a tres de los cuernos anteriores, a tres de las tribus bárbaras. En el 493 desarraigó a los érulos. En el 534 desarraigó a los vándalos y en el 538 desarraigó a los ostrogodos. Dice el código el decreto de Justiniano, que fue dado en el año 533, el emperador de Oriente, dice: por eso nos hemos esforzado al máximo para unir a todos los sacerdotes de Oriente y sujetarlos a su santa sede, porque usted es la cabeza de todas las santas iglesias, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, como le expresé previamente, para aumentar el honor y la autoridad de su santa sede. Esto es un decreto que promulgó Justiniano en el año 533 y que fue incluido en el código de Justiniano, es decir, tenía autoridad de ley y con efecto de ley. Es más, el código de Justiniano fue ley en Europa hasta el siglo XVIII, cuando se cambió por el código de Napoleón. Es decir, se alió con los emperadores de Oriente para poder quitar de en medio a los reyes o a los imperios que le estaban estorbando. Se alió con Teodorico, se alió con el emperador Justiniano, y finalmente estas tres tribus bárbaras, estos tres cuernos originales, fueron desarraigados por el imperio papal. La cuarta característica es que este poder iba a hablar grandes cosas y blasfemias contra el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué son blasfemias? Según la palabra de Dios, hay al menos dos definiciones de lo que es una blasfemia. La primera definición de blasfemia la encontramos en Marcos capítulo 2 y en el versículo 7, y es el caso cuando le llevan un paralítico a Jesús. Sus amigos hacen descender la camilla del paralítico desde el techo, y cuando Jesús lo mira le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos inmediatamente pensaron, y tenían la razón, en un aspecto tenían la razón. Dijeron: ¿y este quién es? ¿Qué dice estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Blasfemias dice. Es decir, ellos tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ningún ser humano se puede arrogar a sí mismo el derecho de perdonar pecados, porque sería hacerse como Dios. Ahora, en el caso de Jesús, es que Jesús sí que era Dios. Él era Dios. Y como era Dios, Él podía perdonar pecados. Pero ningún hombre puede decir que puede perdonar pecados, porque eso es una prerrogativa única de Dios. La segunda definición, bueno, vamos a mirar el cuerno pequeño, ¿en qué blasfemó en este sentido? En libros propiamente dicho de la Iglesia Católica,
dice de la siguiente manera. San Alfonso de Ligorio define de la siguiente manera el poder del sacerdocio católico. Ojo pues a esta blasfemia, porque esto es literalmente una blasfemia, porque un hombre no puede arrogarse un poder como el que dice San Alfonso, pues no sé si decirle San Alfonso, porque eso de San no como que le pega mucho, pero San Alfonso de Ligorio decía de la siguiente manera: si el Redentor, es decir, Jesús mismo, si el Redentor entrara a una iglesia y se sentara en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentara en otro confesionario, y Jesús le dijera a cada penitente: ego te absolvo, es decir, yo te absuelvo, y el sacerdote dijera igualmente a cada uno de sus penitentes: ego te absolvo, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Es decir, está igualando a un simple humano con Cristo Jesús. En el Catecismo de Bartolomé de Baltimore reza de la siguiente manera: el sacerdote no tiene que pedirle a Dios que le perdone a usted sus pecados. El sacerdote posee en sí mismo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo. Cuando el sacerdote le perdona sus pecados, es lo mismo que si usted se arrodillara y se los confesara a Jesús. Se me pone la piel de gallina nomás de leer estas cosas. Es que no sé si esto no es una blasfemia, entonces, ¿qué es una blasfemia? Decir que tiene exactamente el mismo poder de Jesús es que es inconcebible. La segunda definición, según la Biblia, de lo que es una blasfemia es que un mero hombre se jacte de sí mismo de ocupar el lugar de Dios. O sea, si un hombre se jacta de que está en el lugar de Dios, eso es una blasfemia. En el libro de Juan, en el capítulo 10, los versículos 30 al 33 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Obviamente Jesús no era simplemente un hombre, realmente era Dios, pero cualquier persona que se jacta de ocupar el lugar de Dios está cometiendo una blasfemia, y es una blasfemia grave. Pues, como les prometí, volvíamos al título que le dio Malaquías Martín al Papa, el vicario de Cristo. El Papa se llama a sí mismo el vicario de Cristo, el Vicarius Christi, o se llama a sí mismo el vicario del Hijo de Dios, el Vicarius Filii Dei, que eso significa el que está en el lugar de Cristo, o el que está en el lugar del Hijo de Dios, es decir, que ocupa el lugar del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y pues les leeré de textos oficiales de la Iglesia Católica lo que piensan acerca del Papa, o lo que dice el Papa acerca de sí mismo. En el quinto concilio de Letrán, en el año 1512, Cristóbal Marcelo dijo: pues tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres otro Dios en la tierra. Eso hace estremecer de solo mencionarlo. La Enciclopedia Católica dice de la siguiente manera: además, la autoridad y el poder del pontífice romano no solo se refiere a las cosas celestiales, ojo,
Dice que Él tiene poder en las cosas celestiales, sino a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que aún llega hasta sobre los ángeles, pues mayor que ellos es. De manera que si pudiera darse el caso en que uno de los ángeles errase en la fe, o pensaran en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que forma uno con Cristo mismo en el tribunal. Esto es increíble. Sigue diciendo, el Papa es como si fuese Dios mismo en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, ¿a quién se le llama Rey de reyes y Señor de señores en la palabra de Dios? Pero este título se lo están dando al Papa. Principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el omnipotente Dios le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, el Estado, sino también el reino de lo celestial, a la Iglesia. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar las leyes divinas. Se arroga la autoridad de modificar la ley de Dios. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es la de un hombre, sino de Dios. Y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con plenitud de poder para atar y desatar a las ovejas. El Catecismo de Nueva York dice, el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Es el verdadero vicario de Cristo. Recuerden, vicario de Cristo significa el que está en lugar del Cristo. Es la cabeza de la Iglesia y el padre de todos los cristianos. Es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo del cielo y en la tierra, que puede juzgar a todos, pero ninguno lo puede juzgar a él. Es Dios mismo en la tierra. Eso está en el Catecismo de Nueva York. Mis queridos hermanos, ¿es esto blasfemia o no es blasfemia? Pues una de las características del cuerno pequeño, la cuarta característica, era que diría grandes palabras y blasfemias contra el Altísimo. La quinta característica es que perseguiría a los santos del Altísimo. Según el libro de Daniel en el capítulo 7 y el versículo 25, haría guerra contra los santos del Altísimo y los vencería. Y de eso también tenemos muchas evidencias de cómo la Iglesia romana en la Edad Media persiguió a los santos del Altísimo. Tenemos en la historia registros de, por ejemplo, el martirio de Juan Jos. Tenemos, por ejemplo, el martirio de los jusitas, de los valdenses, la masacre de San Bartolomé, el santo oficio de la Inquisición, que de santo no tenía nada. Es más, el 12 de marzo del año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todas las horribles cosas que el papado había hecho con todas estas personas. Y el 22 de junio del 2015, Francisco I hizo algo similar, yendo hasta el Piamonte y pidiendo perdón por las masacres que se habían cometido. San Agustín, entre el año 391 y el año 400, escribía de la siguiente manera. Miremos el cambio de mentalidad entre un santo y otro. San Agustín vivió entre el año 391 y el año 400. Vamos a mirar lo que pensaba San Agustín y luego algunos siglos después, Santo Tomás de Aquino. Decía San Agustín se oponía radicalmente a emplear la fuerza contra los herejes. Dice, mi primera sentencia era que nadie debía ser obligado a aceptar la unidad de Cristo, que había que obrar de palabra, luchar en la disputa, triunfar con la razón para no convertir a los
para no convertir en católicos fingidos a los que conocíamos como herejes declarados. Él estaba a favor de utilizar la razón y la convicción para convertir a los herejes. Años después, entre el año 400 y el año 405, su mente cambió un poco. Ahora apoyaba el uso de la fuerza, pero no la condena a muerte. Dice: la represión, me opongo a la represión por muerte. Sostengo la represión violenta, y el uso de la fuerza con poder moral de los magistrados para que no condenaran a muerte a ninguno de los que fueran hallados como graves en sus delitos. A pesar de que aceptaba el uso de la fuerza, no estaba de acuerdo con la pena de muerte. Pero Santo Tomás de Aquino dice de la siguiente manera, que estos santos, no sé si realmente llamarlos santos, no sé si llamarlo Santo Tomás de Aquino, porque es que no se merece ese título de Santo Tomás. Digamos, Tomás de Aquino decía: acerca de los herejes deben considerarse dos aspectos, una por parte de ellos y otra por parte de la Iglesia. Por parte de ellos está el pecado por el que no solamente merecen ser separados de la Iglesia por excomunión, sino aún ser excluidos del mundo por la muerte. Pues mucho más grave es corromper la fe, la vida del alma, que falsificar la moneda con que se sustenta la vida temporal. Si a los tales falsificadores y otros malhechores son entregados sin más a la muerte por los príncipes seculares, con mayor razón a los herejes. Al momento de ser convictos por herejía, podrían no solamente ser excomulgados, sino entregados a la justa pena de muerte, que de justa no tenía nada. Por parte de la Iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Por eso, no se condena inmediatamente, sino después de una primera y segunda corrección, como señala el apóstol. Pero si todavía alguno se mantiene pertinaz, la Iglesia, no esperando su conversión, lo separa de sí por sentencia de excomunión, mirando la salud de los demás, y va aún más lejos, entregándole al juicio secular para su exterminio del mundo por la muerte. Y ahí tenemos, según el Papa Martín V, hablando acerca de los husitas, dice: sepa que, conforme a los intereses de la Santa Sede, como también a los de su corona, es su deber exterminar a los husitas. Y así exterminaron a los husitas, persiguieron a los valdenses, persiguieron a los albigenses, hicieron persecución, cometieron la masacre de San Bartolomé. La Santa Inquisición la Inquisición hizo cantidades de monstruosidades con los que llamaban herejes. Los franceses llamaban a los herejes, los llamaban hugonotes, a los que eran seguidores de Calvino. Y en el siglo XVII había aproximadamente unos 2 millones de hugonotes en Francia, mientras que se sumaban aproximadamente 17 millones de católicos romanos. Y finalmente, en la matanza de San Bartolomé, al sonar la campana, los hugonotes en París fueron masacrados sin ninguna misericordia. Aproximadamente unos 70.000 muertos en una sola noche. Fue una masacre terrible. Creo que pocas en la historia fueron tan terribles como esta.
¿Qué podemos decir? Fue un poder que persiguió al pueblo del Dios Altísimo. Pensaría cambiar los tiempos y la ley. Como leímos ahora en uno de los textos que leímos, decía que el Papa tenía la autoridad de cambiar la ley de Dios. Dice en la Enciclopedia Católica, la Prompta Biblioteca, dice de la siguiente manera: el Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios. Eso significa vicario de Dios, está en el lugar de Dios, quiere ocupar el lugar de Dios. Porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Pensaría en cambiar los tiempos y pensaría en cambiar la ley de Dios. Y si miramos la ley de Dios que enseña la Iglesia Católica en los catecismos, es una ley adulterada, porque en esa ley quitan el segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes y postrarse delante de ellas, y para reemplazar ese mandamiento, porque no les conviene obviamente, porque ellos hacen imágenes y se postran delante de ellas, y pues si tienen ese mandamiento ahí, siempre les va a estar recriminando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues quitaron el segundo mandamiento, y como les quedaba faltando uno, cogieron el 10º mandamiento y lo partieron en dos. Y el 4º mandamiento, que manda a guardar el sábado, pues como tampoco les convenía porque se guarda el domingo en honor al sol, ellos dicen que es en honor a la resurrección de Cristo. Pero seamos francos, por historia, por todo lo que se conoce históricamente de cómo llegó la adoración en domingo a la Iglesia Católica, eso se heredó de la adoración al sol que se realizaba en el Imperio Romano Imperial, en el Imperio Romano pagano. El emperador Constantino dio una ley dominical de que se guardara, de que se reposara en el venerable día del sol, y la Iglesia Católica lo toma para que a los paganos no se les haga tan difícil hacerse cristianos, y entonces ahora lo llama el día del Señor. Pues como no les gustaba el día del sábado, entonces ya no se dice que se guarde el sábado, sino el domingo en honor a la resurrección, y el 4º mandamiento quedó de tercero y quedó llamándose santificad las fiestas. Pensó en cambiar la ley de Dios. La 7ª característica es que reinaría 1260 días, es decir, reinaría por tiempo, tiempos y medio tiempo. Según en el libro de Daniel, en el capítulo 4, un tiempo equivale a un año, porque Nabucodonosor iba a estar loco, según la profecía, durante 7 tiempos. Estuvo loco 7 años. Entonces un tiempo equivale a un año. Entonces un tiempo es un año. Tiempos son 2 años, y medio tiempo son 2 años, son medio año, entonces son 3 años y medio. En la antigüedad los meses eran de 30 días, por consiguiente 12 meses por 30 días, el año tenía 360 días. Y como son 3 años y medio, pues 3 veces y media, 360, eso equivale a 1260 días. Pero estos días no son días literales, porque todo el capítulo es un capítulo que está cargado de simbolismo. Y los números en estas profecías simbólicas donde aparecen bestias y todas estas cosas, son números, son días simbólicos. Y según el libro de Ezequiel en el capítulo 4 y en el capítulo 4 y en los versículos en el versículo 6, y en el libro de Números en el capítulo 14 y el versículo 34, dice que un día por año te lo doy, es decir, un día equivale a un año, lo que significa que este poder reinaría por 1260 días, que son 1260 años.
Y eso fue exactamente lo que reinó este poder. El poder papal estuvo al gobierno de las naciones durante 1260 años. ¿Cómo lo sabemos? Como lo veníamos diciendo desde el principio, cuando desarraigó el último cuerno que era rebelde al papado, el edicto de Justiniano se dio en el año 533, pero habían 3 cuernos que eran rebeldes al papado y no permitían que este edicto, que esta ley de Justiniano se pusiera en ejecución. Y esos eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Finalmente, la última tribu bárbara de ellas, que fueron los ostrogodos, fueron eliminados de la faz de la tierra en el año 538. Y finalmente, en el año 538, el edicto de Justiniano se pudo poner en ejecución y el Papa quedó como el regente superior de todos los gobiernos, tanto los terrenales como los celestiales, como decía en los textos que leímos anteriormente. Pues el Papa o el papado empieza a gobernar en el año 538 y no fue sino hasta la Revolución Francesa, en el año 1798, cuando Napoleón envió a su general Berthier para que fuera hasta el Vaticano y le quitara su corona al papado. El general Berthier entró a la Capilla Sixtina, le quitó el anillo de su dedo al Papa, le quitó su triple corona de su cabeza y lo llevó al exilio. Y el Papa Pío VI murió en el exilio 3 años después. Tiempo después, el Papa muere en el exilio. Y así queda cortado el poder del papado sobre las naciones europeas. A partir del año 1798, a partir de la Revolución Francesa, ya el Papa no volvió a tener el poder que tenía sobre las naciones europeas. Y solo hasta ahora ese poder está recuperándose nuevamente. Y eso es lo que ya para terminar vamos a terminar de concluir. Y es, hemos visto las características de este cuerno pequeño, hemos visto cómo se ajustan exactamente al poder del Papa romano, del papado romano, de la Iglesia romana, apostólica y romana. Bueno, así se hacen llamar, Iglesia católica, apostólica y romana, es un poder romano. Pero ¿qué tiene que ver el cuerno pequeño con la bestia? Pues que son exactamente el mismo poder. ¿Por qué sabemos que es el mismo poder? Es el mismo eslabón en la cadena profética. Es decir, en Apocalipsis 13, este poder se muestra desde una perspectiva mirando hacia el pasado. Es decir, se mencionan primero, se mencionan en orden inverso. Se menciona primero el leopardo, que era Grecia, luego el oso, que era Medo-Persia, y luego el león, que era Babilonia. Y por último, el dragón, que es el que le cede el poder, que es Roma. Entonces, desde el punto de vista de Juan, Juan lo está mencionando desde su punto de vista. Juan está justamente en el Imperio Romano. Él está viendo esta visión mientras está viviendo en pleno apogeo del Imperio Romano. Entonces, desde el punto de vista de Juan, esta bestia que surge del mar está mirando hacia el pasado, está Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Y luego, mirando hacia el futuro, está Roma, que finalmente es Roma la que le da el poder. Entonces tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que es donde está viviendo Juan, y finalmente la Roma que está viviendo Juan en el futuro le cedería el poder a la bestia que surge del mar, la Roma, el dragón. Entonces está en es el mismo eslabón de la cadena profética del cuerno pequeño, porque es el mismo eslabón en el que está el cuerno pequeño. El león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa y terrible, los 10 cuernos y el cuerno pequeño que surge de en medio de estos 10 cuernos. Lo segundo es que realiza las mismas acciones. Si nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y en los versículos 5 y 7, nos vamos a dar cuenta que realiza exactamente las mismas acciones y reina por la misma cantidad de tiempo que el cuerno pequeño.
Dice, la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Habla blasfemias, lo mismo que el cuerno pequeño. Se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Si tú, recuerda, cada mes de 30 días, si tú multiplicas 30 por 42 te da 1260 días, y como es un capítulo de símbolos, simbólicamente son 1260 años. O sea, actúa por el mismo tiempo. El versículo 7 dice, y también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. O sea, también persigue al pueblo de Dios. Habla blasfemias, persigue al pueblo de Dios, actúa durante 1260 años, es exactamente el mismo poder. Así que la primera bestia de Apocalipsis 13 es exactamente el mismo cuerno pequeño. Y como acabamos de demostrar, el cuerno pequeño es el papado romano. Así que la bestia también es el papado romano. Es el mismo poder. Apocalipsis y Daniel se complementan el uno al otro. Mis queridos hermanos, este estudio lo he querido hacer porque quería que tuviesen el contexto completo para que no quede ninguna duda de lo que hemos estado estudiando, porque próximamente vamos a terminar, vamos a concluir hablando acerca del sello del Dios vivo, que es lo que estamos hablando esta semana y la próxima semana, son dos partes. Estaremos hablando del sello del Dios vivo y de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia. Y pues ya hemos visto quién es la bestia. Es el mismo cuerno pequeño que es el papado romano. Ahora, también necesitamos saber cuál es la imagen de la bestia y quién es esa bestia que surge de la tierra, que es la que forma la imagen de la bestia. La imagen de la bestia no la forma la bestia, es decir, el papado. Esa imagen de la bestia, la forma es esa otra bestia que surge de la tierra, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Vuelve y aparece el dragón. Y necesitamos saber quién es esa bestia que habla como dragón, y necesitamos saber qué es la imagen de la bestia, para así saber por qué Apocalipsis en el mensaje del tercer ángel advierte en contra de adorar a la bestia, a la imagen de la bestia, o recibir su marca o el número de su nombre. Así que vamos a estar atentos a los próximos videos. Que Dios les bendiga, y mis hermanos, les hago la invitación con todo mi corazón para que recibamos estos mensajes, entreguemos nuestro corazón a Dios para que nos fortalezca, para que cuando estos poderes resurjan, nosotros podamos estar firmes con la fe de Jesucristo y no caer y no recibir ni su marca, ni tengamos que ser obligados a adorar ni a la bestia ni a su imagen. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz día.